El gobierno de Estados Unidos tiene naves no humanas, algunas intactas o parcialmente intactas, y restos de sus pilotos. No es conspiración, es un testimonio bajo juramento ante el Congreso de Estados Unidos. Si Estados Unidos oculta el secreto definitivo, ¿por qué otros países ahora rompen el silencio? Soy Josh. Hoy en The Infographics Show preguntamos: ¿qué saben los gobiernos sobre extraterrestres? El muro de silencio sobre los extraterrestres se rompió por completo en febrero de 2026. Barack Obama participó en un podcast donde le preguntaron sobre vida extraterrestre y dijo una frase que se volvió viral rápidamente. Son reales, pero no los he visto. 7 palabras que cambiaron todo. Aclaró que no existe una instalación subterránea masiva en el Área 51 y que una gran conspiración habría tenido que ocultarse incluso al presidente. Aunque Obama después se retractó en las redes sociales, citando la inmensidad del universo y la falta de contacto durante su propio mandato, el daño al secreto ya estaba hecho. Solo unos días después, el presidente Trump respondió, acusando públicamente a Barack Obama de filtrar información clasificada. Pero lo que sucedió después tomó por sorpresa a Washington y al mundo, en una escalada dramática. Trump anunció un amplio esfuerzo de desclasificación, prometiendo liberar una enorme cantidad de archivos gubernamentales al público. Mientras los políticos debatían, un hombre buscaba destruir el sistema. David Grusch no era conocido. En 2023, el exoficial de la Fuerza Aérea y funcionario de inteligencia usó protecciones para denunciantes y declaró al Congreso que Estados Unidos conoce actividad no humana desde los años 30. En junio de 2023, circuló un artículo sobre las afirmaciones de Grusch acerca de una conspiración gubernamental sobre extraterrestres. Como muchas afirmaciones no estaban verificadas, los principales medios se negaron a publicarlo al principio. Las afirmaciones de Grusch eran explosivas: que el gobierno no solo tenía un programa para investigar Fanny, sino que también tenía un programa de recuperación ultrasecreto, incluyendo cualquier piloto no humano. Grusch afirmó que el gobierno estaba dispuesto a cometer delitos, desde crímenes de cuello blanco hasta asesinatos, para encubrir la verdad. El gobierno quería ocultar ese secreto. La historia de Grusch sorprendió más cuando habló con un periódico francés. Sugirió que los Fanny podrían venir de otras dimensiones y que algunos eran del tamaño de campos de fútbol. Comentó que existía evidencia de acciones hostiles de extraterrestres y que los Fanny estrellados fueron entregados a contratistas de defensa para su análisis. El alboroto fue tal que David Grusch fue citado al Congreso de Estados Unidos un mes después. Ahí reiteró y amplió que Estados Unidos tenía material biológico no humano bajo custodia, sin aclarar si estaba vivo o muerto. La controversia llevó a pedir una organización formal para investigar estos informes sorprendentes. Pero el gobierno no necesitaba crear una nueva oficina para investigar estas afirmaciones, porque ya existe. La Oficina de Resolución de Anomalías en todos los dominios, ARO, está dentro del Departamento de Defensa. Esta agencia debería investigar ovnis, pero en realidad actúa como un filtro. Cada año llegan miles de reportes, más de 2,000, solo en la primera mitad de 2025 solo en Estados Unidos. El primer trabajo de la agencia no es probar la existencia de extraterrestres, es filtrar. Y la mayoría de los casos no pasan el filtro. Animales salvajes confundidos con naves, globos meteorológicos desviados, aviones comerciales y militares, e incluso fenómenos locales extraños pero explicables. Caso tras caso se descarta, solo alrededor del 2 al 5% de los avistamientos permanecen sin explicación. Esa pequeña parte es donde todo se vuelve interesante, pues para eso se creó la agencia. Y a diferencia de cualquier versión anterior, esta tiene acceso a tecnología y capacidades de inteligencia que sus predecesoras nunca tuvieron. La pregunta es, ¿qué es lo que realmente están encontrando? La versión oficial de ARO es que no tienen evidencia empírica de extraterrestres, ¿o es eso lo que quieren que la gente crea? Los creyentes en los Fanny son rápidos en asumir que esta agencia está continuando con el elaborado encubrimiento que ha estado ocurriendo durante décadas. Mientras tanto, los escépticos asumen que Grusch es simplemente un agente rebelde que busca sembrar discordia. Esto se debe en gran parte a que Estados Unidos ha sido muy reservado con lo que comparte públicamente. Esta es una de las razones por las que el Área 51 ha sido un tema de tanta fascinación. Todo lo que sabemos es que es ultrasecreto. No hay pruebas de que esté relacionado con extraterrestres, pero tampoco de lo contrario. ¿Esto podría cambiar lo que creíamos sobre la Tierra? 7 países, incluidos Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Canadá, la Unión Soviética, Brasil y Australia, tienen programas secretos para investigar avistamientos.
y esos son solo los conocidos. El público solo obtendrá información vaga, y si surge algo impactante, el gobierno intentará ocultarlo. Pero la época de los sombreros de papel aluminio ya pasó. La conversación pasó de foros en Internet a la oficina oval. Más países hablan abiertamente de estudiar FANI. Francia lidera la investigación desde hace décadas. La organización GAIPAN, el Grupo de Investigación de Fenómenos Aeroespaciales No Identificados, pertenece a la Agencia Espacial Francesa. Es la agencia de detectives científicos del cielo del gobierno francés, que investiga reportes de objetos extranjeros y desconocidos y es muy transparente. Desde 2007, la agencia publica sus archivos en línea para el público y son analizados rápidamente por ojos escépticos. Al principio, el 28% de los avistamientos no se explicaban, después solo el 3%. Ese pequeño número es donde todo se vuelve interesante. Casi todos los reportes son inconclusos, salvo uno. El informe Cometa no fue oficial de ninguna agencia gubernamental relacionada con los FANI. En 1999, un grupo independiente de expertos que estudiaba extraterrestres fue El Origen. Abordó los datos de forma distinta, más abierto a que algunos avistamientos fueran genuinos, pero sin descuidarse. La organización sin fines de lucro recopiló informes de incidentes OVNI de más de 60 años y los analizó desde una perspectiva de posibles amenazas a la defensa nacional. Sus hallazgos sorprendieron. El 5% de incidentes no se atribuyó a eventos naturales ni humanos. Publicado por la agencia en 2007, este informe sigue siendo la mayor contribución de Francia al debate. ¿Por qué los estadounidenses desconocen el papel clave de Francia en la búsqueda de ovnis? En Estados Unidos, la investigación de ovnis ha sido influenciada por la gente común. La mayoría de las historias sobre el fenómeno vienen de personas que dicen haberlo visto en el cielo o haber tenido un encuentro cercano con extraterrestres. Es emocionante y aterrador. Francia, por su parte, siempre ha mantenido un enfoque muy científico. Hay pocos informes OVNI bien publicitados en el país. Esto no es solo una rareza local, es un misterio global. Curiosamente, rara vez se siente así. Si te gustan estos análisis, dale like, comparte y suscríbete antes de que el gobierno nos silencie. Francia tenía datos fríos, pero Brasil tenía algo peor: víctimas físicas. Brasil persigue los FANI desde los años 70. En 1977, en la isla brasileña de Colares, se reportaron avistamientos de FANI y algunos habitantes dijeron que las luces extrañas de la nave les dejaron cicatrices. Tras el aumento del pánico, el alcalde pidió ayuda a la Fuerza Aérea, que respondió de varias formas. La operación Salprato duró varios meses y lograron capturar imágenes de las luces. Este evento generó teorías de conspiración sobre su verdadero descubrimiento, intensificando al máximo las teorías. 20 años después, el líder de la misión, el capitán Urangui, habló por primera vez sobre la misión. 3 meses después, aparentemente se suicidó. El ufólogo Jacques Vallée afirmó que varias personas murieron por rayos tipo microondas de estos objetos. Alegó que el gobierno lo encubrió, además de otras afirmaciones extrañas, como que los objetos atacaron a personas y les succionaron la sangre. ¿Por qué no fue noticia mundial? Hay muchas afirmaciones espectaculares sobre ovnis en todo el mundo, pero una regla general es que, mientras más espectacular es la afirmación, menos vínculo directo hay con los hechos. La supuesta terrible noche de 1977 fue mal documentada y clasificada. Hay pocos registros actuales de las supuestas bajas, y la muerte del capitán Urangui sigue generando teorías de conspiración. Nadie sabe exactamente cómo está conectado Jacques Vallée al evento. Si es que está conectado, no sabemos cómo obtuvo la información. Si tiene secretos clasificados que el gobierno no quiere revelar, ¿cómo puede hablar de ellos abiertamente? Pero los rumores de que algo horrible había sucedido continuaron circulando alrededor del misterioso incidente. Así que el gobierno de Brasil tomó una medida muy inusual. Desde 2010, el gobierno de Brasil ordenó que todos los avistamientos de FANI se registren y envíen al Archivo Nacional para acceso público. Esto ha convertido a Brasil en uno de los lugares más fascinantes para la investigación de FANI. Les da a los entusiastas la oportunidad de estudiar eventos como la Noche de los OVNIs de 1986 en detalle. Cientos de naves fueron vistas en São Paulo, Río de Janeiro y otros lugares, y la Fuerza Aérea las persiguió. Estos fenómenos nunca se explicaron. Estados Unidos sigue siendo donde más se ven FANI,
por lo que su vecino cercano también observa el cielo. Canadá investiga discretamente los FANI desde hace décadas, casi tanto como Estados Unidos. Sus principales investigaciones iniciaron en los años 50, pero mucho de ese trabajo siguió clasificado hasta 2025. Ese año, el gobierno canadiense anunció el proyecto Cielo Canadá, liderado por la Oficina del Asesor Científico Principal. La fundación no solo se trataba de transparencia, sino de revisar décadas de datos, actualizar las prácticas de investigación y llevar las herramientas científicas más avanzadas al estudio de los avistamientos de FANI en todo el país. Por primera vez, los canadienses veían cómo su gobierno abordaba el misterio y lo que aprendía de los cielos. El avistamiento de FANI más relevante y reciente fue en North York, Ontario, en 2014, donde varias personas vieron luces intermitentes diagonales en el cielo. Canadá toma en serio este fenómeno. El proyecto Cielo Canadá no solo publica informes, sino que construye un sistema. El objetivo es recopilar avistamientos, establecer una red oficial de reportes y desarrollar teorías basadas en datos reales. Este enfoque científico en Canadá es distinto al de Estados Unidos porque gran parte del país tiene poca población. Ese aislamiento vuelve vulnerables a algunas regiones ante incursiones terrestres o extraterrestres. Esto explica por qué tantos países aumentan la inversión en investigación de FANI, aunque no confirmen vida extraterrestre. Vigilar los cielos es clave para la seguridad nacional, y Canadá asegura que no se escape ninguna anomalía. En años recientes, los cielos de Japón se han vuelto un lugar frecuente para avistamientos de FANI, donde los ufólogos han visto esferas extrañas cruzando el cielo, y esta no es la primera vez. En la década de 1970, 2 chicos afirmaron haber conocido a un extraterrestre, el avistamiento más famoso de Japón. Pero los avistamientos más recientes se centran en objetos que se comportan de maneras que no coinciden ni con aviones ni con estrellas, y suena muy parecido a los avistamientos en Estados Unidos. Estos avistamientos ya no pueden ocultarse. Por primera vez no solo son terreno de teóricos de conspiración o fanáticos de ciencia ficción. Más personas y más países están reconociendo públicamente que los avistamientos de FANI son cada vez más comunes. Algunos incluso reconocen que no tienen las respuestas. ¿Qué significa esto para la humanidad? Existe un consenso creciente en que hay algo afuera y debemos saber más. Quienes buscaron respuestas durante décadas se sienten reivindicados y muchos esperan el próximo gran acontecimiento. Pero esto plantea una pregunta escalofriante. ¿El gobierno está ocultando la verdad para protegernos? ¿O simplemente es impotente? Si hay extraterrestres allá afuera, sería uno de los acontecimientos noticiosos más grandes que el mundo haya visto. Cambiaría la forma en que vemos el mundo y todo lo que hay en él. También plantearía algunas perspectivas aterradoras. La vida en nuestro sistema solar es poco probable por los ambientes hostiles de otros planetas. Eso implica que, si seres alienígenas nos visitaron, vendrían de mucho más lejos y estaríamos a su merced. Si una especie alienígena tuviera la capacidad de visitar la Tierra desde otros sistemas solares, su tecnología probablemente estaría tan avanzada en comparación con la nuestra que ni siquiera tendríamos oportunidad de defendernos. Sería menos parecido a una guerra interestelar y más como una expedición de pesca. Y nosotros seríamos los peces, lo cual podría ser la razón principal por la que el gobierno lo está encubriendo. La vida alienígena podría tener el potencial de causar un colapso total de la sociedad. Hemos visto cómo reacciona la gente ante eventos como ataques terroristas o pandemias. Siempre hay una prisa por culpar, una prisa por acaparar y eventualmente una serie de conspiraciones que dañan el tejido social durante años. La tormenta de controversia que estallaría si se confirmara la existencia de alienígenas podría superar todo eso. Y no solo entre los ciudadanos, también podría crear caos entre los países. David Grush hizo una gran afirmación en particular que desató especulaciones, y fue que Estados Unidos está en posesión tanto de alienígenas como de sus naves espaciales. Esto podría provocar una carrera armamentista inédita, donde países rivales busquen replicar tecnología alienígena para obtener la próxima superarma. Existe otra teoría, aún más aterradora que una conspiración global. Y si los gobiernos ocultan la verdad no por control, sino por falta total de si realmente son formas de vida alienígena visitando la Tierra, eso significaría que una inteligencia desconocida actúa con impunidad en países soberanos, posiblemente reuniendo información. Los gobiernos pueden rastrear y estudiar los FANI, pero entender sus intenciones es otro reto. Si hay encubrimiento, quizá no dure mucho. No se sabe qué archivos liberará la administración de Trump tras la entrevista de Obama, pero todos los revisarán cuidadosamente.
Después de 80 años de silencio, el velo de secreto finalmente está cayendo. Desde el accidente de Roswell en 1947, el gobierno de Estados Unidos ha reunido evidencia sobre los FANI. Esto incluyó proyectos como el Libro Azul. Aunque terminó en 1969, la investigación continuó por décadas. Los avistamientos y encuentros siguieron en secreto hasta que algo lo cambió todo. En 2017, se reveló que el gobierno invirtió $22 millones en un programa para identificar amenazas aeroespaciales. Esto cambió radicalmente la percepción de los FANI, tanto del gobierno como del público. Ya no se trataba esto como una especie de ciencia ficción, sino como una amenaza urgente para la seguridad nacional. Por primera vez, el gobierno los trataba no como una conspiración, sino como algo tangible. Ellos también buscaban respuestas. El gran cambio llegó en 2023 con la Ley de Divulgación de Fenómenos Anómalos No Identificados. Esta fue una enmienda a la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2024. Por primera vez, creó un sistema para desclasificar registros sobre avistamientos de FANI y posibles hallazgos de tecnología o especímenes alienígenas. Fue una legislación bipartidista que dio esperanzas, pero quizá no satisfaga a todos. Estamos cerca de las mayores revelaciones en la historia de la investigación de los FANI. Si las revelaciones no cumplen expectativas, algunos dirán que el gobierno aún oculta información. Después de todo, si el gobierno ha estado guardando secretos durante tanto tiempo en nombre de la seguridad nacional, fácilmente puede seguir haciendo lo mismo. Así que la lucha probablemente continuará, sin importar lo que haga el gobierno. El gobierno de Estados Unidos y el mundo han investigado los FANI por más de medio siglo, lo que ha generado un enfoque reservado y sospechas entre la gente. Ahora, por primera vez parece que están cambiando hacia la transparencia, pero una vez que la gente está convencida de que existe una conspiración, es casi imposible deshacer eso. No importa cuánto revele el gobierno sobre extraterrestres o fenómenos inexplicables, el escepticismo permanece. La gente siempre sospechará que algo se está ocultando, y seguirán especulando, seguirán investigando, y muchas veces estarán buscando en los lugares equivocados, persiguiendo sombras mientras la verdadera historia se desarrolla silenciosamente en otro lugar. Y eso podría ser exactamente lo que el gobierno quiere, porque lo único mejor que ocultar algo al público es darles otra cosa en qué fijarse. El gobierno también busca secretos mucho más allá de la atmósfera terrestre. Mira, la NASA encontró algo aterrador en el borde del sistema solar para conocer todos los detalles inquietantes, o ve este video.